Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sería posible la existencia de universos paralelos aquí, ahora mismo? Por supuesto que sí, es la vida, pero en el caso siguiente tenemos una situación tremenda en la que detrás de los universos paralelos parece que existe un poder superior que elige qué es lo que va a pasar. Y elige de una manera absolutamente increíble por nosotros, por nuestro destino, como si supiera qué tenemos que hacer y que tenemos que hacer algo en nuestro futuro. Como si supiera que nuestro papel en el destino de ese libre albedrío, humano, pues será importante, si es que realmente existe. Todo esto lo estoy diciendo porque el caso que voy a tratar hoy habla de una intervención inusual dentro de estos casos de universos paralelos. Y es que esto que voy a contar ha sido visto muy pocas veces en el fenómeno por las descripciones que voy a contar. Vamos con nuestra máquina del tiempo preferida a la localidad de Wellington, en Estados Unidos, al año 1980. Y aquí tenemos a una mujer llamada Carla, junto a su hijastra Beth, ambos seudónimos. No quisieron decir más datos de los que voy a exponer en este programa. Y bueno, pues ambas personas estaban solas en la calle, cruzando una concurrida acera, una concurrida avenida con muchos carriles. Una concurrida avenida donde suelen pasar muchos coches, pero en este caso ellas estaban solas y en este caso pues no estaban pasando coches. Los coches están detenidos en ese paso de cebra y cuando las dos protagonistas están llegando al final del cruce, pues de repente un coche aparece a toda velocidad, saltándose el semáforo en dirección hacia ellas. Y claro, ellas estaban allí, claro, esperando un fatal desenlace, pues estaban esperando un inminente y fatal choque, y de repente ambas mujeres pues se vieron al final del cruce sin haber recorrido los últimos metros y sin haber sido brutalmente atropelladas. Se encontraron al otro lado de la carretera como si hubiesen sido teletransportadas y sin saber qué diantres había ocurrido. Es imposible, pero es que les había ocurrido eso. No había explicación racional para lo que acababa de pasar, pero acababa de pasar. Ellas mismas se estaban dando cuenta de que estaban ante un expediente X y es que les estaba pasando a ellas. En ese momento ambas entraron como en un estado de alteración de conciencia y de repente se encontraron observando como tumbadas una visión desde el suelo. Estaban al lado, en la calle, pero lo que estaban viendo en su campo de visión era la escena similar a la que estarían viendo en la llegada de las ambulancias desde el suelo. Están viendo casi en estado de trance, al otro lado de la acera, como si estuvieran desde el suelo, lo que les hubiera pasado si hubiesen sido atropelladas en vez de estar de pie donde estaban. Pero claro, ¿qué estaba pasando? Durante su experiencia idéntica en las dos mujeres, madre e hijastra,
son trasladadas durante toda la escena en la misma ambulancia y por separado luego describen los mismos detalles del interior de la misma. La ambulancia es que era igual. Jamás habían estado en una ambulancia antes. Y es que era exactamente la misma ambulancia. El incidente de regresión que les permite observar cómo se había desarrollado ese universo paralelo en el que son atropelladas brutalmente, termina de forma abrupta con la muerte de ambas en el interior de la ambulancia. La muerte no la describieron, no la llegan a describir, simplemente dijeron muerte, fin, un telón negro, ya está. La visión, esa visión terminó ahí, y ellas, increíblemente, teletransportadas sin saber por qué y tras haber visto qué hubiera pasado si las hubiera atropellado aquel coche, siguieron con sus vidas, aunque eso sí, la madre jamás llegó a recuperarse de la experiencia y siempre aseguró despertarse por las mañanas como si estuviera en un sueño. Este es el caso. Como si esta realidad, este universo, no fuera el suyo. La hijastra no quiso volver a hablar nunca más de este tema. Aquí tenemos un deslizamiento del tiempo en el que las mujeres son inmediatamente transportadas o teletransportadas de un sitio a otro, como si hubiesen sido cogidas y literalmente llevadas al universo paralelo en el que entran en la calle 10 segundos antes o 10 segundos después, por cualquier detalle o decisión anterior, y se libran del accidente. Pero, ¿por qué ven las consecuencias que les esperaba en el otro? Es decir, ¿por qué ven desde el nuevo lo que tendrían que haber vivido en el suyo? ¿Y fue natural lo que ocurrió? Es decir, ¿fue la teoría del bote de balón de baloncesto, de la teoría del desdoblamiento del tiempo, que siempre estoy exponiendo, lo que se ocupó de todo esto? ¿O alguien se ocupó de abrirles los ojos para que viesen lo que les esperaba en ese universo paralelo? ¿Se ocupó alguien de esta experiencia? ¿Quién estuvo detrás de esta decisión de enseñarles lo que hubiese pasado? Algunas personas lo llamarán Dios, otros no lo pondrán nombre, otros no sabrán qué decir, otros le pondrán otro apelativo, que no será Dios, pero que será el mismo concepto, y otros sencillamente tendrán su propio concepto de los universos paralelos. Aún así, el fenómeno existe y cada vez estoy recopilando más y más y más datos, y son impresionantes. En ¿por qué esta situación las habría salvado? Es un incidente impresionante por las connotaciones existenciales y filosóficas que tiene, básicamente porque te hace apreciar la vida que tienes, eso es evidente. Y esto se nos olvida tantísimas veces que supongo que casos así nos lo recuerdan, ¿no? Evidentemente, pero ¿qué pasó aquel día? ¿Hay alguien mirándonos siempre, monitorizándonos siempre? ¿Hay alguien capaz de alterar el tiempo, los universos paralelos, por una razón en especial? ¿Hay alguien que se ocupó
de hacer que aquellas personas fueran teletransportadas y fue capaz de hacer que su campo de visión fuese, pues básicamente el mismo que hubiesen tenido si hubiesen tenido ese universo paralelo en el que fueron tremendamente atropelladas. ¿Quién se ocupó de esa escena? ¿Fue natural o fue un poder superior? ¿Fue Dios o fue el espacio y el tiempo? ¿Fueron las leyes físicas? Normalmente, claro, tenderíamos a pensar que también las leyes físicas serían o vendrían de un poder superior. También depende de quién lo mire y de cuáles sean sus, evidentemente, sus preceptos, ¿no? Sus creencias. Es un caso que es pequeñito, pero que evidentemente tiene unas connotaciones, tiene pues una base que me parece increíble, porque es que conecta muchísimo con el espacio, con el tiempo, con un concepto de Dios que podamos tener, con el teletransporte, quizá con el fenómeno ovni que no haya podido ser visto, pero que quizá se esté ocupando de que esas personas se salven por alguna razón en especial. Bueno, pues aquí os dejo este caso que espero que os haya gustado muchísimo y bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.